Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Hoy nuestra invitada especial es nada más y nada menos que la famosísima muerte. Y es un tema bellísimo y maravilloso llamado algo así como la tanatología. Bueno, y la persona elegida para este tema que generosamente nos está acompañando es Luis Arturo Ospina. Y te damos las gracias por estar presente, Luis Arturo, gracias. Gracias a ti, Luz Marina, muy buenas tardes. Encantado de estar colaborando con este Congreso Virtual de Terapias Alternativas. Me presento, soy Luis Arturo Ospina, vivo en una población cercana a Manizales. Manizales es la capital de un departamento de Caldas en Colombia. Soy docente de profesión, ya retirado, en uso de buen retiro. Y muy joven empecé a preguntarme el sentido de la vida, la misión en este plano que llamamos planeta Tierra, en este plano de la demostración. Hacerme las famosas preguntas filosóficas trascendentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y en esa búsqueda pues entré en una escuela espiritual de búsqueda interior, una escuela de conocimiento interior, que muchos llaman gnosis. En esa búsqueda y en ese recorrido por textos, por libros, por películas, videos, me he encontrado con distintos temas muy necesarios para nuestra vida, como son la aceptación, el perdón, el amor, el asumir y obviamente la muerte. Aparte de este recorrido, pues he tenido la oportunidad de calificarme o de iniciarme como instructor Reiki desde el año 2000. En el año 2004, 2005, 2006 aproximadamente conocí la escuela llamada Escuela Magia del Amor de Gerardo Medlin. Gerardo Medlin es un maestro colombiano que ya falleció y que tuvo una escuela muy maravillosa porque trata todos los temas que conciernen a la vida y a la muerte. En este momento sostengo un chat en el WhatsApp con muchas personas del país y de otros países, donde diariamente compartimos la temática de esta escuela. En el 2016 hice un curso con una mexicana que se llama Diana Juárez e ingresé a la Fundación René May. René May es un francés radicado en México y que ha compartido y entregado unas terapias de regeneración celular, de sanación a través de cristales, sanación en la distancia y otras terapias. En el momento, en la actualidad, realizo con un grupo de manizaleños terapias una vez por semana y en forma gratuita. Bueno, pero vamos a enfocarnos en el tema que ya Luz Marina nos introdujo, la muerte. Ese tema tabú hasta cierto tiempo, ya en este momento deja de ser tabú. Ese tema que nos causa espanto, pavor y que no queremos que se mencione, pero que precisamente en esta plática queremos compartir con ustedes para ir quitando ese miedo, para ir desmitificando la misma palabra muerte. Cuando alguien habla de muerte, no sé, se nos eriza la piel, decimos, por favor, no hables de eso, yo no me quiero morir todavía. La idea es que vayamos comprendiendo cómo, para poder comprender la vida, para poder vivir la vida en una forma plena, necesito comprender qué es esto de la muerte. Y la muerte, antes de empezar a mirarla desde distintas culturas, es un proceso natural, es un proceso maravilloso, un proceso ineludible. Es la otra cara de la moneda, de esta moneda que se llama vida. Podríamos decir, hay vida en este instante
y hay vida más allá de la vida. Hay temáticas que la gente denomina vida más allá de la muerte, pero los escritores y conferencistas modernos hablan vida después de la vida. Y es que es eso, ¿no? Ya un poeta griego, Anaximandro, decía, lo que tiene forma viene de lo que no tiene forma. Y allí donde no hay forma, no hay límites. Y donde no hay límites, todo es unido y es absoluto. Igualmente un poeta de la antigua India llamado Valmiki decía, cuando una vasija se rompe, su espacio interior queda al descubierto y igualmente cuando un cuerpo físico deja de existir, entonces regresa a eso que llamamos lo absoluto, que es decir, queda el alma, queda el espíritu. Y pienso que este es el motivo por el cual los seres humanos en un porcentaje muy elevado tememos a la muerte, porque no hemos comprendido qué es lo que somos. En esa pregunta, ¿quién soy?, nos quedamos en la respuesta, soy fulano de tal, soy Luis Arturo, soy un profesor, soy un docente, soy un licenciado, qué sé yo, tengo mucho dinero, tengo muchas propiedades, tengo muchas posesiones, soy muy famoso, etcétera. Pero no entendemos, en palabras de un español, Emilio Carrillo, que estamos compuestos de un vehículo, carro o coche, y un conductor. Y que ese vehículo o coche tiene una fecha de caducidad. Es decir, hay un momento en que ya deja de servir. Pero que el conductor, que es lo que somos y que es la conciencia, que es lo que se llama comúnmente alma, continúa, no se acaba, no desaparece. En la medida que comprendamos que somos el conductor, esa parte física, emocional y mental, en algún momento que va a dejar de existir, no nos vamos a llenar de terror, sino que sabemos, ha ocurrido un paso, un tránsito, porque así se le llama a la muerte, el tránsito, hacia la otra dimensión. Pero vamos a continuar, vamos a seguir, no vamos a desaparecer. Y esa es la idea que podemos en esta tarde manifestar y ojalá que logremos comprender que somos el conductor y que como conductor podemos obviamente prepararnos para ese instante en que hayamos realizado o concluido nuestro aprendizaje. De hecho, la vida es un continuo aprendizaje. ¿Qué pasa? Nacemos a la vida para aprender a servir, para aprender a aceptar, para aprender a amar, sobre todo para aprender a ser feliz. Y nacemos, porque también es otro nacimiento, a la muerte para evaluar lo aprendido. Visto esto de una forma general y haciendo este preámbulo, vamos entonces a decir que miraremos la muerte desde las culturas de la India antigua, de los egipcios, de los antiguos griegos, los antiguos romanos, el Imperio Romano, los antiguos mexicanos, el Islam, los musulmanes, el budismo tibetano, el cristianismo obviamente, y la mística de los sufis, que es una rama de los musulmanes. Bien, empecemos por el Hindustán, por la antigua India, que es la civilización, una de las más antiguas, está cronológicamente ubicada aproximadamente unos 5.000 años antes de Cristo. La muerte siempre ha sido un tema de interés, de veneración, de culto, de interrogación para todas las culturas antiguas y las actuales. Y entre los hindustanes, ellos sabían que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y que lo que ocurre en ese momento de la muerte es una reparación del alma. El alma sale, la fuerza vital desaparece. Esto es lo que los científicos llaman muerte, cuando ocurre la cesación de las funciones físicas y químicas. Pero el alma pues sale de ese cuerpo y, según los hindustanes, después de un periodo que puede llamarse el Devachan, una especie de cielo o paraíso,
debe regresar a tomar forma nuevamente en otro cuerpo. A esto se le ha llamado tradicionalmente la reencarnación o el renacimiento. Fundamentalmente renacimiento. Con la palabra reencarnación pues puede haber algún problema, la gente de pronto no acepta mucho eso, pero es renacimiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre entre los hindustanes después de la muerte? Ocurre que si nuestra vida ha sido armoniosa, correcta, satisfactoria, vamos a tener oportunidad de tener unas vacaciones, llamémoslo así, en eso que los cristianos llaman cielo, pero que ellos llaman el Devachan. De lo contrario, si nuestra vida ha sido difícil, llena de conflictos, llena de agresión, llena de acciones incorrectas, vamos a pasar por un periodo de transición, un estado en el que pudiera llamarse purgatorio, pero que no lo es, y luego vamos a retomar un cuerpo en este plano tierra, donde vamos a repetir, o más bien tomar el camino que dejamos incompleto, porque de eso se trata, no se trata de castigo. Uno de los inconvenientes para aceptar la muerte es precisamente el miedo al castigo, la culpa, la idea de culpa, el miedo al castigo y la idea también de infierno. Entre ellos no se habla de infierno, sino que se habla del Devachan y del Avicii, que es un periodo para que el alma revise su existencia, revise qué hizo bien, qué hizo incorrecto y luego retome el aprendizaje. Esto en la India. Vamos a ir viendo cómo en las distintas culturas hay siempre una idea permanente, ¿no? O sea, la idea de la dualidad, bien y mal, que lógicamente es algo que también debemos nosotros comprender e ir más allá de eso. Pero desde el comienzo, pues, se ve el dualismo, la filosofía del dualismo, el bien y el mal. Actúo correctamente, tengo una reacción o tengo un resultado agradable, armonioso, bondadoso, feliz. Actúo incorrectamente, pues recibo la cosecha de lo que he sembrado. He sembrado dolor, he sembrado miedo, he sembrado muerte, entre comillas, y obviamente pues voy a tener un resultado que es de la misma característica. Pasando a los egipcios antiguos, que los ubicamos en el año 3000 a.C., obviamente la cultura egipcia es mucho más anterior. Ellos hablan de que el alma cuando sale del cuerpo, para ellos el alma es el corazón, van al inframundo, van a un reino subterráneo y allí se enfrentan a diferentes pasos o situaciones difíciles, encontrándose con figuras siniestras, deidades terroríficas, pero hay un dios entre los egipcios que le llama Osiris, es el dios de los muertos, lo conduce al alma hasta una sala que se llama la sala de la diosa Maat. La diosa Maat tiene en su cabeza una pluma con la cual va a ser pesado el corazón. Para ellos el corazón, hay dos tipos de corazón, uno que se llama Hati, que es el corazón que se queda aquí en la tierra, y el otro que es Ab, que es el corazón que va a ser juzgado. Una idea importante entre los egipcios es que a los cadáveres ellos los embalsamaban, los momificaban, porque pensaban, si el cadáver se logra momificar y se evita la descomposición, esa alma va a poder reunirse con el dios Ra, con el dios Sol, con el dios supremo entre los egipcios. Por lo tanto, pues, para los faraones y las altas jerarquías era muy importante el embalsamamiento. No tanto para el pueblo muchas veces era enterrado sin ese proceso de la momificación. Ahora bien, ¿qué pasaba en el juicio? En el juicio, el corazón, la parte superior, el Ba, dice a su corazón físico, le dice: oh corazón mío, palabras del libro egipcio de los muertos, mi corazón hereditario, te preciso para mis transformaciones. No me desampares, no me abandones en el encuentro con el juez de la balanza. Oh corazón mío, séme propicio. Tú eres la personalidad que llevo dentro de mi pecho.
mi compañero divino que vela sobre mis carnes. El corazón era, según el rito egipcio, según la ceremonia o según el rito, era colocado en una balanza y pesado contra la pluma de la diosa Maat, la diosa de la verdad, de la justicia, de la armonía. Si ese corazón pesaba más, lo cual quiere decir que las obras del personaje que falleció no fueron muy buenas, el corazón era juzgado impuro y era devorado por un monstruo llamado Ahmed. Si el corazón era juzgado puro, el juez egipcio en ese mundo de los muertos decía que el corazón sea puesto en su lugar en la persona de Osiris. Y Osiris fue el dios de los muertos, lo cual querría decir que tenía derecho a la vida en el reino de Osiris y en el reino de Ra, el padre de Osiris. Obviamente cuando llega el derrumbe del imperio egipcio y que llega ya la civilización occidental, que llega los griegos, llegan los romanos, pues empieza a cambiar un poquitico estas creencias. Pero es importante este juicio del corazón, este peso, el peso del corazón en la balanza, porque tiene un poquitico de similitud con lo que la cultura occidental, la cultura cristiana o judeocristiana habla cuando se menciona el famoso juicio, que no es un juicio, sino una confrontación con la propia conciencia. Pasemos ahora a los antiguos griegos. Los griegos obviamente son posteriores a los egipcios. Ellos estudiaron en las pirámides de Egipto, estudiaron en los templos de Egipto, pero también tenían su concepción de la muerte. Creían que el alma al fallecer va a un mundo subterráneo, al inframundo, al cual llamaban Tártaro. En el Tártaro existía un dios que los conducía de la misma forma que los egipcios, en este caso era el dios Hermes. Los llevaban a la orilla de un río, el río Estige, donde había un barquero cuyo nombre era Caronte. Este barquero conducía al difunto a la otra orilla y allí se encontraba con un perro de 3 cabezas llamado Cerbero. Y ahí que hoy en día se habla de cancerbero. Cancerbero es alguien que cuida una puerta. Bueno, Cerbero tenía 3 cabezas y obviamente existían 3 jueces que interrogaban al difunto sobre su vida. Si su vida era agradable y era bondadosa, entonces este personaje pasaba a los llamados, entre los griegos, los campos elíseos. Si no lo era, obviamente le tocaba sufrir tormentos. Existían allí, fuera de este río, otros 3 ríos, el río de la aflicción, un río ardiente y el río del olvido. Pasaron muchos tormentos hasta que quedaba allí sumergido en ese mundo, purgando las penas, obviamente, de su vida física. Ya en la época más moderna, o digamos en el siglo VI, antes de Cristo, ya empezó a mirarse o a presentarse una forma más ética de ver la vida después de la muerte, y entonces hablaba de los campos elíseos para las almas de los justos, la reunión con los dioses en la isla de los bienaventurados y el tormento para las almas que hubieran sido no muy buenas, llamemos malas. Los romanos tomaron un poquitico esta idea de los griegos y no hablaron del Tártaro sino del Averno. Igual es un lugar en el inframundo, y también hablaban de los campos elíseos o del Olimpo, el lugar donde habitaban los dioses. Fundamentalmente al Olimpo o al lugar de los dioses se llevan los guerreros. Recordemos que Hércules, por ser un semidios, por ser un personaje, un héroe como tal, es colocado junto a los dioses del Olimpo en el firmamento. De hecho, hoy en día se conocen constelaciones como Andrómeda, Pegaso, Hércules y otros, que son el símbolo de que en algún momento la cultura griega pensaba que si uno era un guerrero y si había triunfado en la guerra, tenía derecho al lugar con los dioses. Si no ocurría así, pues tenía que irse al Averno, aunque los romanos no hablaban de castigo eterno, sino de un tiempo donde se purgaba las malas acciones y después, lógicamente, se le daría otra oportunidad.
Ya empezaba a verse una idea, ya en el siglo VI, una idea de la reencarnación que manejaron los hindúes. Vámonos un poquitico a los antiguos mexicas, los pueblos que vivieron en el México antiguo, las culturas prehispánicas. De hecho, México es uno de los países, una de las culturas que le rinde un culto a la muerte. Desde épocas prehispánicas, desde 3000 años antes de Cristo, que existieron culturas prehispánicas, ya se les rendía culto a la muerte, porque la muerte no era para ellos una tragedia, sino que era símbolo de fertilidad, de vida. De hecho, se podría, justificar en alguna manera el hecho de que ellos realizaran sacrificios a los dioses para llamar el agua, para las cosechas, para las sequías, y puede ser ese uno de los motivos. De hecho, para los mexicanos antiguos, los difuntos no iban a un lugar llamado cielo o infierno según las buenas obras, sino según la forma en que morían. Entonces se presentan 4 lugares según los difuntos, según la forma de morir, donde pueden ir las almas. Un primer lugar llamado Tlalocan, y donde estaba el dios Tlaloc, el dios del agua, donde iban a parar aquellos que fallecían debido a un rayo o que morían ahogados. Allí iban y era un lugar de niebla, un lugar obviamente lleno de agua, lleno de oscuridad, de vegetación. Otro lugar llamado Mictlán, donde iban aquellos que murieron de enfermedades normales o que morían por tener una edad avanzada. Un lugar llamado Tonatiuh-Ichan, donde iban a habitar o a morar los guerreros. Obviamente los mexicanos son uno de los pueblos más guerreros, los toltecas, los zapotecas, los chichimecas e inclusive los mayas. Entonces en ese lugar aquellos que habían muerto en combate iban a pasar a ese lugar. Igualmente las mujeres que morían dando a luz en su primer parto iban a ese lugar. Y un cuarto lugar llamado Chichihuacuaco, donde iban los niños que eran minusválidos, que no podían caminar, que tenían alguna situación difícil, o niños que estaban en la cama continuamente y aquellos que morían a temprana edad. Se dice que iban a ese lugar y que en ese lugar había árboles con senos, que surgían de los troncos de los árboles y que tenían senos que derramaban leche en abundancia. Esos niños iban allí a alimentarse de esa leche y se les preparaba para una segunda oportunidad. En la actualidad los mexicanos rinden culto a la muerte y sabemos que el 2 de noviembre es el Día Nacional, es una fiesta nacional en todo México, donde se lleva ofrendas, flores, alimentos, los alimentos más apetecidos por el difunto, a los cementerios. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos creen que ese día los espíritus de los difuntos vienen allí a comunicarse con los dolientes, con los parientes. La película Coco ilustra un poquitico eso de qué pasa cuando a los difuntos no se les recuerda, ¿no? Entonces le pierde la conexión. Por eso hay que recordar al difunto, por eso hay que estarle llevando ofrendas, hay que estar hablando de él, hay que estar hablando muy positivamente de ese difunto. Hay también una costumbre en México en la actualidad que es más bien reciente y es el culto a San la Muerte. San la Muerte es un santo que la Iglesia Católica no acepta porque aparece en figura de la muerte, de calavera, con una guadaña, y a la cual le llevan también ofrendas y lo visten de acuerdo al color que ellos relacionan con lo que necesitan. Si necesitan dinero, si necesitan salud, si necesitan morir o protegerse. Se dice que San la Muerte es el santo o la figura preferida de narcotraficantes, de delincuentes. Por eso mismo la Iglesia Católica no acepta este culto. Y sin embargo, se ha extendido esta costumbre a Estados Unidos con la cantidad de migrantes, la gente mexicana que está en Estados Unidos, y le rinde culto. Eso es a partir más o menos del año 2005. También le llaman en una forma coloquial no San la Muerte, sino la comadre, la flaquita, en un término muy coloquial para pedirle protección. También hay políticos que le rinden culto a esta imagen o a este santo para que les vaya muy bien.
Bueno, de todas maneras es admirable cómo los mexicanos tienen esa conexión con la muerte y no la ven como el enemigo, sino como un proceso a través del cual la vida renace, la vida continúa. Vámonos ahorita, ya pasamos por los indostanes, los egipcios, los griegos, los romanos, los mexicanos. Vámonos al Islam, es decir, la religión de los árabes, del mundo árabe, el islamismo, de los musulmanes. Entre los musulmanes existe también, vamos a decir, existen los cielos y los infiernos en una forma muy plural. Existe un lugar donde van a parar las almas de aquellos que obraron correctamente, siguieron el Corán, que siguieron al profeta Mahoma. Y hay un infierno que no es eterno, y esa es la diferencia con el cristianismo. El infierno entre los musulmanes no es eterno. Ellos dicen, puede que un hombre se canse de pecar, pero Dios no se cansa de perdonar. Y de hecho, entrevistando a un médico musulmán, él decía, cuando alguien se muere no se dice se murió, se dice cruzó el umbral, porque la muerte es el encuentro de bodas con Dios, con Alá. De Alá venimos y a Alá vamos. Y consultados sobre aquel proceso de inmolarse, de incinerarse o de colocarse una bomba para exterminar los que ellos llaman infieles, que son los que no pertenecen a la religión. Este personaje dijo, es una idea equivocada, es una mala interpretación, ya que el Islam considera que todos los caminos son adecuados y que si la persona obró correctamente, tiene derecho a la reunión con la fuente, con Alá, con Dios. Así que de pronto hemos interpretado muy mal aquello de que los musulmanes son felices si se inmolan eliminando una cantidad de personas a través del terrorismo. Y eso parece ser una mala interpretación del Corán. Vámonos al cristianismo, que es pariente un poquitico de la religión musulmana junto con el judaísmo. Y obviamente ya conocemos que en el cristianismo se habla de los 10 mandamientos, se habla de 2 lugares y un lugar intermedio, el cielo donde van a parar las almas buenas, que han realizado buenas obras y que se han purificado en ese estado intermedio llamado purgatorio. Las famosas almas del purgatorio, con todas sus connotaciones, con las tradiciones antiguas, donde la gente decía, las ánimas del purgatorio cuidan mi casa, las ánimas del purgatorio me despiertan, las ánimas del purgatorio las venero y tengo que mandar a decir misas, tengo que realizar ofrendas, dar limonas, etc. Y el infierno, que es un lugar, bueno, hasta hace tiempo, es un lugar de tormentos, donde existe la figura del famoso diablo de cachos y de cola, donde hay fuego, donde hay tormentos eternos, que es la parte que muchas filosofías no consideran adecuada porque dicen, no existe un crimen tan grande que merezca un tormento eterno. Sabemos que los líderes de la Iglesia Católica, sobre todo los últimos líderes desde Benedicto XV, Benedicto XVI y los 2 posteriores, hablan ya de una forma diferente, hablan de que el infierno y el cielo no son lugares, sino que son estados de la mente, estados de conciencia, donde obviamente vamos a tener que estar en el momento que fallezcamos. Y la cristiandad, sobre todo el catolicismo, en alguna manera se resiste a esto, pero cada día la gente va tomando más conciencia de que depende de nuestro estado mental, de nuestro estado de conciencia, de nuestro estado de evolución. Entonces, cielo e infierno, más que geográfico, es psicológico. Y pudiéramos decir, en este momento en la Tierra está el infierno y también el purgatorio, pero la idea de muchos místicos, oradores y escritores modernos es que debemos traer el cielo a la Tierra. Debemos apropiarnos de un estado de conciencia adecuado que nos permita en el momento del tránsito o muerte continuar en ese estado. Y obviamente, pues, ya sea que creamos en el purgatorio y en el cielo, pues nos va a permitir un estado más benéfico, más armonioso, de mayor felicidad. En cuanto al budismo, pues obviamente el budismo más famoso, el budismo nace con Siddhartha Gautama el Buda, pero luego pues es instalado en Nepal
y entre los lamas del Tíbet, y ellos hablan de un estado, o más bien de unos estados, llamados el bardo. Para ellos existe el bardo del nacimiento, el bardo del sueño, el bardo de la meditación, el bardo de la muerte, el bardo del estado intermedio y el bardo del renacimiento. El libro tibetano de los muertos, cuyo verdadero nombre es El estado intermedio, nos narra lo que ocurre cuando el alma del difunto pasa a esa otra dimensión. Entonces nos hablan de un primer momento donde el difunto está confundido, está en una especie de sueño durante 3 días y medio, a partir de los cuales empieza a preguntarse qué ha ocurrido, dónde he estado. Y entonces le empiezan a aparecérsele luces, luces de las que él trata de huir. De hecho, cuando trata de huir de esas luces, está siendo expuesto a un renacimiento, es decir, a ser atraído de nuevo por un útero humano, ¿verdad? Bien, después de eso hay un periodo para ellos de 49 días, donde van a transcurrir diversas situaciones. Una de ellas es la aparición de deidades o divinidades pacíficas, que él va observando y que va confrontando, y obviamente si no es muy consciente, pues se va como a aterrorizar. Pero luego viene la aparición de unas deidades terroríficas, que aparecen en forma de personajes que están en forma de esqueleto, con un cráneo en la mano, bebiendo sangre y otras situaciones. Se le dice en ese momento, porque el libro tibetano de los muertos es un compendio de consejos, de hechizos, llamémoslo así, o más bien consejos, que se le da al difunto, para que reconozca que esas deidades son proyecciones de su propia mente. Entonces le dice: oh noble hijo, estás en el estado que se llama muerte, mira esas apariciones, míralas como las propias proyecciones de tu mente, no temas, sigue la luz más clara, busca la luz más clara. Ese sería el estado intermedio, donde va a tener todas esas apariciones y donde obviamente juegan un papel muy importante los apegos que tenga con este plano físico, porque de hecho precisamente este es el purgatorio. Si ustedes recuerdan la película Ghost, La fuerza del amor, hay un personaje que sin duda fue fumador, empedernido aquí en la tierra, y en ese film el personaje ve muchas cajetillas de cigarrillo, estira la mano para tomarlas, pero no puede tomar nada porque obviamente son formas mentales. Igual él se cree dueño de un tren y trata de expulsar a este personaje que falleció, el protagonista de la película. Entonces, es lo que ocurre en esos mundos, independiente de qué cultura, de qué cultura estemos hablando. En otra dimensión, en otro plano, creemos, si no tenemos conciencia de que estamos vivos y continuamos realizando las mismas actividades. Si soy un médico, una enfermera, continúo yendo al hospital. Si soy un obrero, continúo yendo al campo. Qué sé yo, apegados aquí a las formas físicas, apegados al deseo, y de eso habla el budismo. El budismo habla de que para liberarnos del ciclo de reencarnación, del ciclo eterno de reencarnación, necesitamos trabajar el deseo, que es la causa del sufrimiento. Luego, un periodo posterior donde el alma se ve atraída hacia el útero y entonces renace acá. Los tibetanos plantean la posibilidad de no regresar, de ir a una tierra pura, es decir, de ir a lo que llamaríamos el nirvana o el cielo. Pero para eso pues hay que realizar un trabajo muy profundo, muy fuerte, y obviamente ese trabajo es aquí en la tierra. Tenemos la idea a veces de que fulano se murió, se fue para el cielo, se volvió un angelito, etcétera, nos está cuidando. Esa idea es un poquitico romántica y es muy bonita, pero la verdad es que si nosotros no hemos concluido el aprendizaje al que nuestra alma vino a la tierra, en esos otros planos vamos a continuar en ese mismo estado y hasta no comprender, hasta no aceptar, primero, que estamos desencarnados, segundo, que tenemos ese peso y que esa carga o ese peso no puede ingresar a unas dimensiones superiores que se llaman de Vajrayana, que se llaman cielo, que se llaman nirvana. Y que entonces esa alma debe regresar aquí al plano físico a continuar con el aprendizaje. De tal manera que el libro Tibetano de los Muertos es una buena guía. Obviamente no podríamos ir a
a recitarle esas oraciones a un cristiano, a un judío, a un católico, porque son divinidades o son nombres que no están familiarizados con ellos. Pero sí podemos hablarles de Jesús, de la Virgen, de los ángeles, porque es más o menos, ¿no? Cada mitología, cada religión tiene sus divinidades, tiene sus ángeles, tiene sus figuras divinas. Bueno, más allá de esto, del budismo, del hinduismo, de los egipcios, los griegos, los romanos, el islam, los mexicanos, hay también una rama mística del islam que se llama los sufis. Los sufis tienen un concepto hermoso de la muerte y dicen que hay que morir en cada instante y que en cada instante, en cada segundo, estoy muriendo a los apegos y que la muerte no es el final, sino el gozo de la transformación presente, dicen ellos, y que la muerte es ese encuentro, es ese encuentro de bodas, esa boda con Alá. Entonces dicen, morir, hay que vivir de la mano de la muerte sin dar de la espalda, pero para entender que en el momento que ya vamos a unirnos, pues estamos transformándonos. Es una transformación. Es muy hermoso la forma como los sufis hablan de la muerte y en ningún momento le temen. Pienso entonces que si retomamos todas estas ideologías, estas filosofías y estas tradiciones de todas las culturas, obviamente que no estamos aquí abarcando todas, podemos entender nuestra vida de una forma diferente y empezar a vivir más conscientemente, empezar a aceptar este aprendizaje, empezar a aceptar que todo lo que está ocurriendo ocurre dentro de un proceso consciente y amoroso, de acuerdo a lo que llamamos en términos cristianos la voluntad del Padre, y que cada situación que nos ocurre está sucediendo para nuestro aprendizaje, para nuestro bien, digámoslo así. Así que habría que desapegarnos de ese miedo a la muerte. Podemos hacerlo, y eso hay que hacerlo antes de morir. Los sufis decían, morir antes de morir, entendiendo por morir el desapego y la comprensión de lo que es la vida. La escritora y tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross dice, para prepararnos para ese momento, dice, vive de tal forma que nunca te arrepientas de haber desperdiciado tu existencia. Vive de tal forma que no te arrepientas de lo que hiciste y que no te arrepientas o que no pienses que pudieras haber actuado de una forma diferente. Y vive simple, serenamente y conscientemente. Gerardo Medellín, el creador de la Escuela Magia del Amor, nos dice que debemos prepararnos para la muerte. La cultura nos ha preparado para la vida, entre comillas, pero no nos ha preparado para ese momento maravilloso que es como la graduación y que llamamos la muerte. Entonces él dice, prepárate para la muerte de la siguiente forma. Primero, recolecta información amplia sobre la muerte. Acepta que la muerte es un proceso natural. Arregla los asuntos con la materia, porque tenemos aquí asuntos. Al convivir aquí con nuestros familiares, nuestros vecinos, con las demás personas, vamos teniendo unos compromisos y eso hay que arreglarlo. Suelta los apegos y el sentimiento. Programa la secuencia de morir. Uno debe programarse para que no nos ocurra que cuando llegue ese momento nosotros creamos que estamos vivos. Entonces hay que programar la secuencia de morir y hay que hacer una programación neurolingüística donde uno diga, cuando yo vea que nadie me escucha, que nadie me ve, que yo toco a la gente y no me tocan, entonces me daré cuenta que ya he fallecido y me dirigiré hacia la luz del Padre o hacia la luz de Dios. Algo así, para no caer en ese estado de somnolencia o de inconsciencia. Se dice que hay personalidades desencarnadas que en este momento todavía continúan creyendo que están vivos. En un programa reciente de la radio se hablaba de una psíquica o varios psíquicos de Bogotá, entre otros, que fueron al antiguo Armero. Armero, para los que no son de Colombia, es un lugar que fue borrado del mapa por la erupción de un volcán, el volcán del Ruiz. Entonces estos psíquicos fueron allá y percibieron, sobre todo una psíquica muy especial, percibieron que esas almas o esos desencarnados siguen creyendo que están vivos, siguen esperando ayuda médica, siguen creyendo que van a asistir a una procesión en Semana Santa, siguen pidiendo limosna, siguen creyendo que no han perdido su cuerpo físico.
Y eso ocurre cuando no somos conscientes acá y cuando no programamos la secuencia de morir. Lo otro que habría que hacer para prepararse para la muerte es designar o asignar cómo hacer la ceremonia funeraria, si quiero cremación, si quiero que se me entierre, con qué música, con qué rito, etc. Y por último, orientar al espíritu desencarnado, que ya depende de cada religión, de cada tradición, sea con oraciones católicas, cristianas, o del Islam, o del budismo, con el mismo texto del libro tibetano de los muertos o el libro egipcio de los muertos. Es decir, una orientación para que ese espíritu, esa alma no se quede pegada en unos planos donde no ni puede regresar a la tierra ni puede avanzar hacia otro plano de luz. Esa sería la idea, pues, con este maravilloso tema de la muerte. Comprender la muerte como proceso natural para vivir una vida amplia, plena, tranquila, para quitarnos ese miedo, porque obviamente en este congreso estamos hablando de terapias y obviamente una de las terapias es entender que mi cuerpo va a llegar un momento en que lo tengo que dejar, tiene su caducidad y hay un momento en que debo despojarme de él. Al quitarme el miedo, ¿qué ocurre? El miedo es uno de los principales detonantes de las enfermedades. Hablando de, por ejemplo, de distintos órganos que son afectados por emociones, el miedo afecta a los riñones. Entonces, una de las causas por las cuales podemos padecer afecciones renales es el miedo. Y el miedo, hago aquí también un aporte entre paréntesis. El miedo tiene 4 grandes facetas que se reúnen en el miedo a la muerte. El miedo a perder la profesión, a perder dinero, a perder mis amigos, a perder mis familiares, etc. El miedo a enfrentar. Ahí está también el miedo a enfrentar la muerte, el miedo a enfrentar la vida, el miedo a enfrentarme a una nueva situación, a una nueva profesión, a un jefe, a un subalterno. El miedo a la soledad, que ocurre en muchos casos, y obviamente el miedo a la muerte. Pero los otros 3 miedos se reúnen en el miedo a la muerte. Ahora bien, existe un miedo que es instintivo, que es el instinto de conservación que tenemos todos, y que pues solamente si somos conscientes de que no vamos a fallecer totalmente, de que lo único que se queda aquí es el cuerpo físico, vamos a dejar ese miedo. Hubo en la antigüedad personajes que eran conscientes de este paso. Por ejemplo, entre los griegos, los espartanos, cuando a una madre se le decía, mira, tu hijo murió en la guerra, ella decía, sabía que era mortal. Hay también el caso de un orador romano, Cicerón. Se dice que Cicerón fue asesinado, él iba en su carruaje romano y él vio venir el asesino con una espada. Él sacó la cabeza y le dijo, córtala, que yo ya la vi caer. Es decir, consciente de que el cuerpo va a perecer en algún momento. Y entre nuestros indígenas, acá propios de Colombia, los famosos muiscas, existían los zipas y los saques. Había un zipa llamado Quemuenchatoche. Llegaron los españoles en busca del tesoro, del famoso dorado, del oro. Lo colocaron sobre una parrilla con brasas ardientes y ya obviamente sus carnes estaban ya quemando, se estaba pegando el cuerpo ahí. Y le dijeron, di dónde está el oro o te vamos a girar, vamos a voltear tu cuerpo. Y él les dijo, podéis hacer de mi cuerpo lo que queráis, pero en mi voluntad mando yo. Seres conscientes de distintas etapas, de distintas civilizaciones, de distintos momentos de la historia, y es lo que se pretende hoy en día, crear una conciencia donde nosotros entendamos que la vida es algo íntegro, que lleva consigo mismo ese proceso natural que la gente llama muerte, y al cual le tiene miedo, pero que tenemos que empezar a despojarnos de él. Magistral, es un deleite escuchar en tu voz esta preparación tan linda que nos has traído al Congreso. Hay 2 conferencias que les voy a recomendar a todos. Una es Luis Fernando García, también colombiano, y él tiene una conferencia magistral también sobre cómo prepararnos para la vida. Y es conscientemente qué es lo que debemos hacer para prepararnos para esa vida. Y hoy, con esta conferencia, pues lo que tenemos también es cómo prepararnos para la muerte, que
sin duda alguna, al pasar por ese canal para llegar a través de nuestra madre al planeta Tierra, tenemos la vida y la muerte unidas, constantes, permanentes. Durante ese mismo lapso de tiempo, la muerte está aquí, todo el tiempo. Y es algo que como nos decía Luis Arturo, se ha convertido en un tabú, no queremos ver. Ahí viene toda esta medicina vibracional. Está ahí, pero no la vemos. Sabemos que está ahí, pero la rechazamos o queremos hacernos los locos como tal. Dijiste que la muerte es, aquí tengo mis preguntas como siempre, que la muerte es ineludible. Hablaste también de la connotación que últimamente se le ha dado, a pesar de que es ancestral, pero últimamente con Coco y con todas estas celebraciones que hacen los mexicanos, pues hemos estado haciendo ese culto a la muerte de una forma tan bonita, se nos ha preparado y pues vemos la muerte y ese recordar al muerto y ese entregarlo al otro lado en ese trance de partir. Bueno, se ha hecho un gran trabajo. ¿Tú crees en la vida después de la vida? Esto es personal. Bueno, sí, obviamente la creencia es diferente a la vivencia, pero personalmente estoy convencido de la vida después de la vida. No sé, voy a narrar aquí una experiencia pues, muy personal. Mi madre falleció hace 20 años. Yo había pactado con ella que cuando uno de los dos falleciera, venía a contarle al otro cómo era. Entonces yo me programé después de que ella falleció, me programé para hablar en sueños, ¿verdad? O que de pronto se me apareciera, aunque la idea pues así no es como muy, digámoslo así, a pesar de ser la mamá, uno dice, se me está apareciendo un fantasma, un muerto. Bueno, yo me programé y todas las noches yo, antes de dormirme, pedía poder hablar con ella. Las primeras noches empecé a soñarme con ella, pero no me hablaba, la veía y cuando yo iba a hablar, ella desaparecía. Hasta que una noche, en un estado que llaman de desdoblamiento, yo me vi en una catedral, la Catedral de Manizales, subiendo al corredor polaco, que queda como a 108 metros, y de repente yo miro hacia la cumbre, hacia la punta del corredor y la veo a ella. Les tiro la mano, ella me da la mano y yo empiezo a subir, pero de repente me desprendo. Pero miro hacia arriba y ella me está esparciendo un polvo dorado que se convierte en un lazo. Yo tomo el lazo y haciendo de nuevo, o sea, no llegué al suelo, ascendí de nuevo. Y ya entré en diálogo con lo que yo llamaba pues el alma de mi mamá. Le pregunto, mamá, ¿cómo estás? Estoy feliz. Cuéntame cómo es esto por aquí. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, maravilloso. Bueno, lo último que le dije fue, ¿qué quiere que hagamos con las cenizas? No me respondió, sino que me hizo este gesto así como de adiós, adiós, y sonrió y desapareció. En ese momento yo quedé feliz en el sueño y luego cuando desperté también. Bueno, aparte de esa experiencia que me pareció muy bonita, yo creo profundamente, estoy convencido de la vida después de la muerte o después de la vida. Sería como el sentido de la vida también. Según algunos ateos, porque no son todos, que nosotros somos materia y nos vamos a volver materia. Pero la verdad es que el pensamiento existe, la emoción existe, aunque no se ha podido, nadie ha podido tomar una emoción en la mano, nadie puede decir, véndame tanto de armonía, véndame tanto de serenidad, véndame tanto de ira que necesito ir a matar a otro. Eso no lo podemos decir, pero sí podemos ver los cambios en el rostro, en las actitudes, en los gestos de las personas cuando experimentan emociones. Y el pensamiento, obviamente. Pensamiento, ya hay laboratorios parapsicológicos donde se está fotografiando el pensamiento y los adelantos de la tecnología nos dicen que hay algo más allá de lo material, más allá de lo físico. Así que rotundamente creo en la vida después de la vida. Bueno, pienso que esta conferencia podríamos dedicarla a nuestras madres. ¿Cómo se llama tu madre? Laura. ¿Laura qué? Laura Rosa Ríos. Bueno, mi madre Mary Ayala de García, pues esta conferencia va en nombre de los dos
porque Claro. también mi madre tuvo ese proceso de venir y en varias ocasiones logré poder tener ese contacto con ese ser que trascendió, pero que me permitió ver y aprender que es también un estado del ser. La reencarnación, crees en la reencarnación también a nivel personal. Y sobre esa vida después de la vida, pues hay alguien muy importante que es bueno que ustedes como oyentes de pronto empiecen a buscar si resuenan con este tema, y es el doctor Brian Weiss, que es el primero que empieza a sacar este tipo de libros a través de su propia consulta. Entonces, ahí les dejamos esa perla, como dicen. Entonces, sobre la reencarnación, ¿crees en la reencarnación a nivel personal? Todo esto es personal, que estamos viviendo nosotros. Bueno, te respondo, sí, creo en la reencarnación. Aunque dice Gerardo Melling que no se trata de creer o no creer, porque igual vamos a pasar por ese proceso, ya sea que creamos o no creamos. Muchas situaciones de la vida me llevan a estar convencido de que existe vida más allá de la vida y de que existe un retorno. De otra forma no entenderíamos la desigualdad social, no entenderíamos por qué un niño nació debajo de un puente, hijo de dos drogadictos, y otro nació por ahí del palacio, no sé qué, ¿cierto? Y a raíz de qué, y si tenemos un Dios bondadoso, un Dios equitativo, ecuánime, ¿por qué razón? Entonces, la reflexión que hago es, no existe un castigo divino, no existe una parcialidad de parte de Dios, sino que Dios es todo amor, es todo bondad. Obviamente yo no creo en un Dios antropomorfo, no un Dios que tenga una figura humana, sino en esa conciencia omniabarcante, omnipenetrante, omnipresente, pero que maneja unas leyes, que son leyes universales, y a partir de las cuales debo hacerme responsable de mis actos. Y mis actos van a tener unas consecuencias. Entonces, aquí no se trata, yo pienso que es un poquito más benéfico yo pensar, bueno, existe otra vida y yo tengo que actuar correctamente, porque me voy a labrar una vida difícil si mis acciones son incorrectas. Igual el miedo al infierno, pues parece que no le ha servido de nada a la humanidad, porque si vemos un poquitico ahí con ojos, pues, sensatos, la situación del planeta Tierra y de mucha porcentaje de la humanidad no es como muy alegre, no es como muy benéfico para uno decir, esta humanidad ya entendió el mensaje de Buda, de Krishna, de Jesús. No, esta humanidad todavía está en mucha inconsciencia. Pero, rescato, hay un porcentaje muy importante de seres humanos que están trabajando, que estamos trabajando para ese despertar, para esa creación de una nueva conciencia, una nueva tierra, como dice Eckhart Tolle, un nuevo, sí, un despertar, una nueva era, estamos en la nueva era y eso hay que crearlo a partir, no es de que estamos en la nueva era y yo estoy ahí tranquilo y bueno, aquí me va a llegar la luz. Necesito crear una situación dentro de mí para que pueda llegar ese cielo a la tierra, para que pueda llegar una nueva humanidad. Cuando a través de este coloquio pues van a salir muchos temas porque pues ambos hemos incursionado en el tema y entrenándonos. Y aquí me llegan, una de las conferencias que traemos en esta segunda etapa es de Silvia Ivonne. Ustedes tienen que verla porque es algo espectacular. La conferencia de ella con un tema también que ella encarna, que ella saca a la luz, que se llama El Camino Simple. Y ella ahí dice que desde niña ella siempre se cuestionaba sobre que tenemos que darle cuentas a alguien sobre nuestros actos con relación a todo. Y esto me trae un poco a la cabeza que yo siempre pensaba, por ejemplo, ese hacer, ese causa y efecto. Entonces el malo malo se porta malo y se va y no pasó nada. Y el bueno bueno se va y no pasó nada. Entonces, cuando pasa el suceso del 2011 con Bin Laden, yo pensaba y averiguaba mucho, en ese tiempo estaba siendo entrenada en chamanismo por el Yagé, y averiguaba con las personas cercanas en ese proceso. Y ellos me decían que esa conciencia de ese ser que viene con tantos dones, con tantos talentos, con tantas cualidades y en determinado momento hace acciones,
incorrectas desde ciertos puntos de vista, y la respuesta que me daban es que se iba convirtiendo en polvareda cósmica, no tenía la posibilidad de ascender, sino era un proceso de crecimiento a nivel del espíritu como tal. Bueno, está sobre el tapete esa información. Hablaste con unas palabras muy lindas y quiero traerlas, y hablaste del tránsito, de otra dimensión, el cambio de vestimenta y planos de luz. ¿Podemos profundizar eso, por favor? Sí. Hablamos de cambio de vestimenta porque en la filosofía de la teosofía y en el mismo hindustán se habla de que nosotros somos seres multidimensionales de constitución inicialmente séptuple, aunque son más dimensiones. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital que llaman también etérico, tenemos un cuerpo emocional o astral, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo de la voluntad, un cuerpo de la conciencia y finalmente el espíritu. ¿Qué es lo inmortal, lo inmanente, lo eterno? El espíritu. ¿Qué es lo que evoluciona, lo que puede recoger información y verificarla y asimilarla? La conciencia. ¿Qué es lo perecedero? El cuerpo físico, el cuerpo vital que se va desintegrando en la medida que el cuerpo físico también se va desintegrando. Y el cuerpo emocional, el cuerpo mental es lo que llamamos la maleta, la mochila, donde está el ego con todas sus facetas y que tiene que, obviamente, pues hay unos que dicen que se desintegra después de la muerte, hay otros que dicen que tengo que venir a trabajarlo acá en una nueva existencia. Gerardo Melen dice que la personalidad y el ego se desintegran, pero que cuando retorno, en el proceso llamado reencarnación, se diseña un nuevo ego para trabajar lo que no he aprendido. Y entonces lo que la gente llama karma en la India, en el Oriente, que hoy en día se ha asimilado mucho aquí en la cultura occidental, el karma, no es su castigo, sino que es el destino, es lo que yo no he aprendido y lo tengo que aprender ahorita. Sí, planos de luz, sí, existen otras dimensiones, existen N dimensiones, unos hablan de 7, otros hablan de 40, otros hablan de N dimensiones. Entonces la conciencia es multidimensional y espíritu puede viajar a través del espacio del cosmos, ¿verdad? Hay muchos, en este momento, muchos estudios y la misma física cuántica está explicando cómo nosotros somos multidimensionales y cómo las posibilidades son infinitas. No tenemos únicamente dos posibilidades de bueno y malo, de blanco y negro, de hago esto, no lo hago, sino que las posibilidades son múltiples y los planos son cantidades, son inmensos. Entonces esos planos de luz precisamente son niveles de vibración donde la conciencia puede explayarse, donde puede mirarse a sí misma en el famoso, en el llamado juicio. No es que esté San Pedro o el juez de la balanza de los egipcios o los tres jueces de los griegos preguntándome y mirando a ver cómo me van a castigar, sino que es mi propia conciencia la que me va a mostrar, mira, esto lo hiciste correcto, esto no, esto sí, esto no. Y entonces pues voy a tener un resultado, voy a tener la evaluación para, en el caso de que en mi mente esté la idea de reencarnación, pueda venir, retornar y realizar un aprendizaje más profundo y obviamente hasta llegar a la completitud. Eso sería, ¿no? Entonces los planos de luz no es que sean lugares, son estados vibracionales donde la conciencia se siente más amplia, más lúcida. De hecho se dice que la conciencia está dormida, ella no es de que tenga que volverse buena, la conciencia es la conciencia, pero hay que despertarla, de la misma manera que nos presentan las famosas películas de infantiles, las famosas historias de Blancanieves. Blancanieves es blanca, como la nieve, pero está dormida. ¿Qué se necesita? Que un príncipe que representa el amor vaya y la despierte, ¿verdad? Aunque la última película que se presentó de esa serie, que se llama Maléfica, no es el príncipe el que la despierta, sino el hada, creo que es como negativa. Pero eso tiene un mensaje ahí. Quiere decir de que no solamente el amor tiene que incluir esa parte que yo veo bonita, la bondad y todas las cosas, sino que tengo que incluir esa parte que yo llamo mi sombra, mis defectos. Yo tengo que empezar a comprender mis falencias, mis sombras, mis debilidades y en una manera simbólica amarla. Cuando yo amo mi luz y mi oscuridad, me integro y entonces despierta mi conciencia, despierta Blancanieves, ¿verdad? Entonces esta es la manera como las películas nos han entregado también mensajes
en la antigüedad, y en el momento también hay cantidad de películas que nos están abriendo los ojos, que nos están informando que está llegando el conocimiento, que está llegando la oportunidad de conocerme a mí mismo, de ser más feliz, de dejar el miedo, de dejar el apego, de dejar el sentimentalismo y de dejar todas estas cosas que no me permiten vivir una vida plena. Sí, efectivamente, en varias conferencias hemos tocado el tema de este tipo de películas. Y mira que este no lo hemos tocado, y es estos cuentos de los famosos hermanos Grimm, que a través del ocultismo, como no sabían cómo transmitir toda esa información, pues quedó incrustada dentro de los famosos cuentos de La Cenicienta, La Bella Durmiente. Todo este tipo de cuentos tiene una connotación gnóstica y de ocultismo que en últimas no tiene más que el despertar de la conciencia. Sobre la ritualidad que hemos tenido para la vida, que todo el tiempo hablamos de la serie de ritualidades que tenemos que hacer. Una de las ritualidades para la muerte para nosotros los católicos o cristianos, católicos más que todo, es el novenario, esos 9 días de hacer una serie de ritos, pero que también nos lleva al tema que tocas del libro del Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, cuando estamos hablando de acompañar la luz y la guía de ese tránsito en que entra ese ser que ha desencarnado. ¿Podemos ampliar un poco el tema? Sí, los ritos son necesarios, no hay que condenar ningún rito porque sea inválido, hay que respetar obviamente todas las creencias, hay que respetar el novenario. Lo que sí se ve hoy en día es la tendencia a modernizar la famosa novena. La novena de las ánimas antiguas era terrorífica porque le hablaban a uno de los tormentos. Hay dolor y pena y una cantidad de cosas que uno decía, no, yo no me quiero morir. Hoy en día se está utilizando lecturas bíblicas, pasajes o textos que hablan de la vida eterna, que hablan de que esta es una peregrinación. Bueno, otro tipo de textos un poquito diferentes que ayudan a la comprensión, porque en verdad una de las situaciones que hablan todos los expertos, los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, experiencias clínicas cercanas a la muerte, es que cuando el alma pasa a otro estado, a otro plano, si los dolientes, si los que quedan acá empiezan a lamentarse, a llorar, a llamarlos, ellos no pueden avanzar, ellos se sienten apegados acá. De tal manera que aparte de la novena son también como los pensamientos positivos. En una película que le recomiendo a todos que le llaman Nuestro Hogar, que es brasilera, inspirada en el medium Chico Xavier, o en el psicógrafo, llamémoslo así, que psicografió como 412 libros. En Nuestro Hogar se muestra cómo puede ser ese tránsito, ¿verdad? Y hay una oración hermosa que me quedó muy grabada, donde una persona que está aquí en la tierra, viva, ora por su hija, que ha fallecido, y entonces dice, Dios, no, dice, fulana, donde quiera que estés, sé que estás acompañada de la luz. Es una oración muy linda porque no está diciendo, Señor, sálvala de esto, sálvala de tal cosa, sino que está pidiendo para que esa alma esté con la luz divina, ¿verdad? Entonces, oraciones parecidas podríamos nosotros también sacar de nuestro corazón y decir, fulana de tal, donde quiera que estés, que la luz de Dios te rodee, que la luz de Dios te proteja, que la luz de Dios te ilumine. En el libro del Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, se habla de siempre la luz. Mira la luz más clara, ve hacia la luz más clara. No huya de esta luz, o huya de la luz gris, huya de esta otra luz, huya de esta otra cosa. Entonces se trata de orientar al espíritu desencarnado para que siempre busque la luz arriba y adentro. Me meto un poquitico ahí en este fenómeno de los seres que se quedan aquí apegados de esas entidades astrales o desencarnados que empiezan a molestar en ciertas casas, empiezan a hacer ruido y toda la cosa. Entonces ahí hay que hacer una psicoterapia donde uno le diga, fulano de tal, quien quiera que seas. Ahora, si uno sabe quién es, decirle por el nombre. Ve hacia la luz más clara, no perteneces a este plano, busca la luz más clara, mira hacia arriba, no mires para abajo, desapégate, ve a la luz, vete hacia la luz, sin miedo, porque estas entidades se alimentan del miedo y si yo tengo miedo, pues obviamente pues lo que voy a hacer es que
ahí me vuelvo pálido, me desmayo y una cantidad de cosas. Entonces, desde el corazón, desde amor, sin ningún miedo, decirle a esas entidades desencarnadas, ve hacia la luz, no perteneces a este plano, tu tiempo en la tierra ha terminado, busca la luz del Padre, de acuerdo a la religión, no, busca la luz de Jesús, del Padre, de la Virgen, algo así. Y si después a otra persona, pues se le recita en los términos que la persona pudiera entender. Hay también una creencia o una historia o algo que se dice que al morir, al desencarnar, al hacer ese tránsito, vamos a recorrer los pasos de la vida. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo que ocurre, según las experiencias de más de 5 millones de personas en Estados Unidos y en otros países, es que en el momento de morir se nos hace un repaso en una forma de flash de toda nuestra existencia. Entonces parece que esas personalidades tienen permiso para ser presentes por aquí en los lugares donde han estado. Mucha gente dice, vi a fulano aquí bajando la escala, lo vi aquí, y tengo testimonio pues de personas que antes de morir los demás los han visto, inclusive ya murieron y ellos los vieron ahí al otro día. Entonces, ¿qué pasa? La persona está haciendo ese recorrido, está haciendo ese retroceso, esa revisión. Y sí, lo que estamos viendo es la personalidad desencarnada, no es el espíritu obviamente va para otro plano. En los cementerios es muy famosa estas apariciones de personas que uno ve o que hablaron con uno y de repente uno, bueno, la persona siguió en sentido contrario, uno giró y ya no hay nadie. Otra cosa es que también nos dicen muchas de las personas que están por morir, empiezan a ver a los seres que han amado, que vino mi papá, que vino mi mamá, que mi marido me dijo, y tienen sueños y sueños lúcidos. ¿Sabes de eso? Sí, lo que se dice es que el contacto no se pierde, y hay almas que pueden venir aquí a dar mensajes a través de los sueños o quizá apariciones. En el caso mío, después de lo que te conté, yo tuve como una aparición, sino que no tuve la fuerza de verme con los ojos abiertos para ver qué era lo que me iban a decir. Entonces, no podría afirmar científicamente que mi mamá se me apareció, pero yo recordé al otro día plenamente que a las 12 de la noche yo me estaba acostándome y me disponía a dormir cuando vi la figura de ella. Y no sé si fue una aparición o qué fue. En todo caso, pues es una experiencia que tuve. También otros que he tenido también con otros desencarnados, ¿verdad? De ver allí una presencia, de sentirlo. Pues puede ocurrir mucho de acuerdo al nexo que tenga el fallecido con la persona que queda acá. Cuando el nexo es ninguno, pues uno no va a ver a nadie. Pero si uno está muy apegado, pues es probable que se le aparezca. Hay también un elemento ahorita que me viene a la mente y es cómo los desencarnados pueden conectarse a través, inclusive de la tecnología. Tengo un caso reciente donde un señor fallece de una forma trágica en un accidente, la esposa queda muy triste, entra en depresión 1 mes, 2 meses, 3 meses. De repente empiezan a entrarle llamadas al WhatsApp, pero el número es desconocido, el número es, por decir algo, 9 unos o 10 unos. Entonces ella no responde, hasta que un yerno de ella dice, venga, yo respondo. Entonces toma el teléfono y dice, a ver, de parte de Dios, diga usted qué es lo que quiere. No responde nadie, pero a los minutos hay un mensaje en el WhatsApp, negra, estoy bien. Resulta que esta señora viuda, esa era la forma como el esposo la trataba, negra. Y entonces apareció eso, pero ¿de quién mandó eso? No, ahí está, negra, estoy bien. A partir de ahí ella entró en otro estado emocional, ya dejó de estar triste y no volvió a ocurrir la llamada. Ya que se dice que los que están en otro plano, en otro lado, pueden comunicarse efectivamente y pueden mover objetos, como en la película Ghost. Pueden mover objetos, pueden escuchar voces, etcétera. Lo que no es recomendable es nosotros como dolientes, como los que quedamos acá, empezar a pedirle cosas a los que ya han fallecido. Ay, por favor, dime el número de la lotería, dime tal cosa, dime si me caso, si me divorcio. Eso no es como conveniente porque hay que dejar que esas almas trasciendan y vayan hacia la luz. Sí, eso también fue parte de lo que conozco, y es que lo que está muerto, déjelo allá, al otro lado. Claro. Ya se fue, ya no hay que venir ahí.
Otro es las películas. Hemos hablado de la película de Ghost, que es bellísima para que vayan a ella en este proceso de conocer. También nos habló de Xico Javier, con Nuestro Hogar, y hay otra película que a mí me impactó poderosamente con Robin Williams, que es De dónde vienen los sueños, o que no sé si es Más allá de los sueños, o De dónde vienen los sueños, porque pues, por la traducción hay que ver cómo es, pero es la de Robin Williams, y son películas que nos van a poner en un contexto de entender diferentes circunstancias. Hay culturas indígenas donde el culto que se le rinde a esos muertos los envuelven y los dejan en la montaña para que físicamente se lo coman los buitres, porque es una forma en carne, ¿qué? Polvo eres, en polvo te convertirás, de servir de alimento también a otros seres. Son culturas que uno dice, wow, ¿cómo funciona eso? Otro son los nórdicos, que manejan el Valhalla, que también tiene una filosofía bellísima, porque ¿quién es el que va al Valhalla? Es un honor pensar en irse al Valhalla, porque allá están los guerreros, los que han sabido luchar. Hablemos un poco del inframundo, Luis Arturo, por favor. Sí, el inframundo, pues la nueva palabra lo dice, es el mundo inferior, que se tradujo en términos latinos como infierno. La palabra infierno quiere decir que está por debajo. Entonces se habla del inframundo, del mundo subterráneo, de ese mundo que no es este plano físico acá. De todas formas, ese inframundo pues es un estado psicológico de la mente, que ya en su momento los griegos y los romanos lo tomaron como el Averno, como el Tártaro, y que la religión cristiana lo toma como el infierno. En la obra del Dante Alighieri, La Divina Comedia, él habla de que ingresó al interior de la tierra y allí encontró 9 círculos. Entonces ese inframundo, vamos a decirlo ahorita en términos psicológicos, está dentro de nosotros mismos, en nuestro inconsciente, están todas esas situaciones de odio, de rencor, de avaricia, de lujuria, de gula, de miedo, todas esas cosas. Ese es el inframundo, ¿verdad? Entonces existe, digamos, el inframundo, existe lo que está debajo, lo que está aquí y lo que está supra. El supraconsciente, el consciente, el subconsciente, que obviamente hoy en día se habla mucho de él, porque no es propiamente el inframundo. Y está el inconsciente, que es donde están guardadas todas nuestras sombras. Porque pues ya he hablado personalmente, no de acuerdo a lo que digan los distintos textos, no pienso en un inframundo físico, o sea, no creo que en el interior de la Tierra haya unos círculos donde vayan a ir las almas. Pienso en un estado de conciencia que en la Divina Comedia se rotularon o se catalogaron como distintos niveles de inconsciencia, y entonces, por ejemplo, dice el Dante que por ahí en el 9º círculo encontró a los traidores, que en el, qué sé yo, en el 4º círculo donde se habla del poder encontró muchos políticos, muchos líderes religiosos, pero sería más bien una simbología de lo que es la mente inconsciente. Yo sí creo yo sí creo, sí creo que existen, sí, estados de conciencia, pero son como cuartos en una habitación, o sea, al desencarnar hay unos cuartos, y esos cuartos, así para hablar con ojo de buen cubero, popularmente, pues en cada cuarto, el cuarto de los glotones, el cuarto de los lujuriosos, el cuarto, y pues llamémoslos los estados de conciencia. Pero ahí es donde nos invitan con el cuento de los famosos pecados capitales. Este es lo que nos lleva a la templanza, porque todos venimos al planeta, al plano tierra, a hacer una tarea. Luis Arturo, queremos darte las gracias por tu tiempo, por tu paciencia para haber logrado esta conferencia y haber sido tan importante tu presencia en el Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un saludo y un abrazo para todos. Recuerda que estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales
y un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.